Fíjate que claro, dicen que el costo de la vida sube otra vez y el precio que baja ya ni se ve y que tampoco los sueldos se van ajustando mucho, pero en economía, hoy día como nunca quizás tenemos buenas nuevas. Hay una buena noticia, dicen por ahí que la actividad económica ya está con buena cara, salud, ¿cierto? Creció un 3,2% en mayo de este año 2025. Queremos analizar con altura de miras y bajando la pelota al piso, diría un periodista deportivo. Bien. Claro, para tener ahí también esa calma que se necesita al momento de analizar este tipo de cosas. Nos acompaña hoy un economista a quien le agradecemos por estar con nosotros. Está aquí Denis Muñoz, académico de Ingeniería Comercial, para hacer este análisis también de lo que está ocurriendo a nivel nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias por estar acá para explicarnos esto que sin duda repercute en nuestro bolsillo, directa o indirectamente. Pero claro, hoy día esta actual administración tiene esa discusión con respecto a si hemos crecido, cuánto nos... En realidad es como casi el objetivo, porque finalmente los números indican que hemos crecido, pero muchos dicen que a 1, a 2 o a 3 no es nada, entonces ahí está la discusión. Pero de todas maneras ha sido constante este crecimiento. ¿Cómo te tomas este IMASEC? ¿Cómo se toman el mundo de la economía este IMASEC? Bueno, yo creo que este IMASEC de 3,2% mayo creo que da un poco de tranquilidad por ahora, ¿ya? Porque hay que entender que el IMASEC es un indicador mensual, a diferencia del PIB, que normalmente se mide trimestral o anual. Da la sensación de la economía en el corto plazo, eso primero. Uno cuando analiza estas cifras promedio tiene que desagregar, ¿ya? Y principalmente este IMASEC creció por servicio y minería. Minería creció con mucha fuerza, si tomamos minería solo está del orden del 9, entonces minería probablemente arrastró el IMASEC de mayo, ¿ya? Es más, cuando tú haces la serie desestacionalizada, hay una caída con el mes anterior, ¿ya? Porque sacas ciertos elementos que por el mes, eso es desestacionalizado, que hay algunos elementos de estación, claro, los sacas para compararlo con el mes anterior. Entonces hay que mirar con mucho cuidado, obviamente, esta cifra. Pero principalmente minería y servicio lo está arrastrando. Por ejemplo, si tú sacas minería, que es el IMASEC no minero, tú tienes un 2,4. Pero todos los componentes del IMASEC de igual manera crecieron. Sí, crecieron. Unos más que otros, sí. Unos más que otros. Eso ahora, sí. ¿cuáles son los componentes del IMASEC? Ya nos decíamos servicios, minería, también minería, comercio, también tenemos separados bienes y servicios. Okay. Minero, no minero, tiene varios elementos. Todo lo que genere recursos, circulación de dinero, actividad, ¿no? Y actividad económica. Actividad económica. Lo que se compra, lo que se paga, lo que se contrata. Absolutamente. Incluso nosotros, el comercio también creció. Ahora, por ejemplo, entender si, insisto, en esto de los promedios, lo que un día lo hablamos acá. Por ejemplo, uno cuando va a ver el mercado con la pelota en el suelo, como dice usted, a ras de piso, Corona está cerrando, por ejemplo. Es que, claro, por eso es de pronto para algunas personas puede ser un poco disonante que tengamos un titular que diga, oye, superó las expectativas el IMASEC del mes de mayo de 2025, estamos bien, vamos creciendo. Pero, por otra parte, vemos cómo algunos tienen que bajar la cortina de manera definitiva, como es el caso de Corona, que no es una pequeña empresa. Claro. Muchos empleos están relacionados con eso. Casi 2.000 empleos. 2.000 empleos. ABC10 se fusionó con la Polar. También con mucha polémica entre los dos. Sí, y también mostrando de que el espacio en el mercado se está acotando. Entonces... clínicas también se están fusionando. Sí, y las expectativas estaban entre 3,1 y 4. Y fue 3,2. Igual es... O sea, igual había ciertos sectores que habían esperado un poco más. Entonces, yo creo que hay que tomarse con cautela estas cifras, siempre lo he planteado, ya, sobre todo cuando son cifras más macro. Ya, nosotros tuvimos el ejemplo claro en el estallido social, no sé si recuerdan ustedes. Chile tenía unas cifras macroeconómicas espectaculares, éramos la joya de Latinoamérica, ¿ya? Y con cifras de desempleo muy buena, inflación muy buena, crecimiento muy bueno. ¿Y qué pasó? Desde adentro había ciertas problemáticas que con las cifras macroeconómicas generales no se pueden apreciar. Claro, que era la crítica también ahí a quién se estaba quedando con todos esos recursos, con todos esos números positivos. Pero claro, como dices tú, es la fotografía del momento, entendiendo que si bien la minería nos ha ido bien, tenemos toda esta crisis en los aranceles que puso Donald Trump y llevó a la minería chilena a subir mucho los precios por sobre lo normal, y eso también está momentáneo. Hay un alza, sí, pero subió un poquito más por toda esta
esta crisis internacional. Y ahí te pregunto, a propósito de la mesura, ¿cómo se toman las palabras del ministro Marcel, ministro de Hacienda, que dijo que con estos números llevaban a Chile a tener una buena salud financiera y una espalda importante para estoy parafaseándolo, para los vaivienes de la economía internacional? Bueno, Chile sigue siendo el país probablemente más interesante para invertir en Latinoamérica. Eso no se le quita a Chile, ¿ya? Porque eso se lo ganó en décadas. Por lo tanto, por más que, aparte que cuando ocurrió el estallido social y pandemia ocurrió en toda Latinoamérica, le pasó a todo igual. Entonces, después de sufrir esos shocks, ¿no es cierto?, sigue siendo Chile un país muy atractivo para invertir. La inversión extranjera sigue avanzando, ¿no es cierto? Hay señales también del punto de vista de recuperación, las mismas cifras. En todo caso, estas son las cifras que ven afuera. Claro, o sea, el informe que se le entrega al inversor. Pero nosotros estamos acá, pero cuando uno ve a un inversionista extranjero, él no viene a mirar no sé, a Corona, a no ser que sea del sector. Él mira las cifras generales y va a hacer inversión sobre el informe. Claro, entonces esto le sirve a los inversionistas extranjeros para que digan, oye, Chile está volviendo a la senda de crecimiento, ¿no es cierto?, como se estaba esperando. Entonces, ahora, hay un crecimiento también en la producción de bienes, porque hablábamos de los servicios, hablábamos del mercado, la producción de bienes sube un 4,6%. ¿Eso en qué se traduce? Viene de nuevo está minería alto arrastrándolo, ¿ya? Pero en general, claro, ahí está toda la producción que nosotros tenemos de manufactura, que se vende en el mercado, todo lo que ustedes ven también en el centro de las ciudades. Hay harto bien, ¿no es cierto?, de las tiendas que venden productos, todo ese sector también estaría repuntando. Y en el caso del turismo, ¿puede repuntar en invierno, entendiendo que en esta época mucho brasileño viene a la cordillera? Es estacional, como les decía antes, pero hay que entender una cosa, que los precios de los bienes básicos todavía están altos, ¿ya? Eso no ha cambiado. Uno si va al supermercado, eso no ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa? De que cuando tú miras el aumento salarial, no alcanza para paliar esa alza de precios, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir con el consumidor? El consumidor va a tender a seguir consumiendo lo básico, porque no puede dejarlo, ¿ya? Nosotros le llamamos a eso que son bienes inelásticos, que no puede reaccionar el consumidor. Y lo que va a generar es que a los bienes que son más de lujo lo va a impactar. Y ahí está el turismo, ¿ya? Entonces, el turismo, claro, puede haber estaciones, como lo que está ocurriendo ahora en invierno, que suben, pero si uno va a conversar con los operadores turísticos, te das cuenta que sí se están resintiendo el hecho de que los consumidores están cambiando o manteniendo bienes básicos, pero están teniendo que dejar de consumir los bienes de lujo en este caso. Sí, claro, o sea, es lo que se está un viendo. ajuste del cinturón sin duda, sobre todo en esta época de invierno, donde tenemos alzas sostenidas de las cuentas de luz, ¿verdad?, la energía eléctrica, por otra parte mucho más gasto para quienes tienen calefactores, ¿cierto?, que son eléctricos, claro, precisamente. Entonces, claro, uno va sopesando finalmente, bueno, este mes qué es lo que se puede y qué es lo que no. Y ahí se van descartando estos lujos. Ahora, de todas maneras hay un crecimiento, hay un alza, pero ¿cómo se comporta el consumo interno? Por ejemplo, si lo traemos a la realidad de la región del Biobío, hoy día, ¿con qué nos encontramos en la práctica? Seguimos priorizando lo que no se puede dejar de consumir, sin duda, luz, agua, gas, ¿cierto? Comida. Colegios, en el caso de que la educación, claro, ¿verdad?, la salud, etcétera. Pero ¿cómo está el consumo a nivel regional? ¿Se está quedando la plata acá? ¿Estamos priorizando también el consumo local, el comercio local, que la platita quede circulando dentro de nuestro territorio? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del turismo es así. Cuando sale más caro muchas veces movilizarse por temas de combustible, el turista tiende a quedarse acá y hacer acá su consumo. Eso es lo que normalmente puede suceder, es lo que hemos visto. También hay que considerar de que la octava región es una región que ha sido caracterizada por tener un rezago en el crecimiento económico, ¿ya?, por mucho tiempo. Antes éramos una región que crecía mucho y con la caída de algunas industrias acá esto ha estado un poco más lento. No obstante, el consumidor, es una cuestión bien psicológica esta, cuando tiene más dinero, persigue el lujo, no persigue los bienes de primera necesidad. Entonces, eso es algo, el lujo, obviamente dependiendo de los niveles de renta, todos los niveles de renta tienen lujo, ¿ya?
cuando a fin de mes o cuando la quincena, cuando sea, llega el dinero, el consumidor piensa en lujo, no piensa en bienes de primera necesidad. Por eso que la plata se va tan rápido. No sé si se han notado, cuando llega. Claro. Claro, porque tú no estás pensando en básico, tú estás pensando en lujo. Y el lujo normalmente es más caro. Entonces, esos sectores de comercio siempre van a tener un lugar en el corazón del consumidor, como sea. A lo mejor se va a restringir un poco, a lo mejor, no sé, si compraba 50.000 en ropa, a lo mejor va a comprar 30.000. ¿Y los restaurantes también sufren ese...? Y los restaurantes igual. Los restaurantes igual es considerado un bien de lujo. ¿Ya? Entonces, el restaurante igual, cuando la persona llega el dinero a fin de mes, va a salir a comer, a lo mejor antes salía 4, ahora va a salir 2, pero va a salir igual. Entonces, esos sectores que se van de alguna manera manteniendo en el tiempo y seguramente cuando Chile y nuestra región retome las sendas de crecimiento, porque el crecimiento es cíclico. Sí. Si tú miras 200 años de crecimiento, 200 es así. Sí. No. Crecimiento, ¿ya? Crecimiento económico, es cíclico. Nosotros estamos pasando hoy día en Chile por bajas cifras de crecimiento a nivel regional y a nivel país, y a nivel mundial diría yo, pero vamos a retomar en algún momento la senda de crecimiento. Sí, el tema es aguantar esos vaivenes. Eso es lo que tienen que hacer los empresarios hoy día, aguantar. Y es lo que dice el Estado, que con estos números podemos aguantar estos vaivenes de la economía. Por supuesto. Lo que dice el gobierno, digamos, con respecto a aquello. Las familias también tienen que tomar esas medidas en esta época. Cada uno verá cómo lo hace, pero sortear estas olas se hace más difícil para unos que para otros. Y ahí está lo delicado. Y ese vaivén también afecta el trabajo, el desempleo. Los últimos datos, 8,9 el desempleo, sí. Aumentando lamentablemente a 2 dígitos el desempleo femenino, lo que es un tema también bastante potente, bastante problemático, doloroso también. Y por otro lado, el tema de la desocupación, de la informalidad, que también ha ido aumentando. ¿Qué relación tenemos ahí? Si tenemos cifras positivas, a lo mejor crecimiento de a poquito, pero que todavía el trabajo no se ve beneficiado. Claro, el 8,9 es alto. O sea, cuando uno tiene un desempleo de 2 dígitos es preocupante. Y ya estamos en 8,9. O sea, si llegamos a 10 es preocupante. Y eso puede presionar que crezca más la informalidad, que es lo que hemos visto. Que lo vimos en la pandemia igual, porque cuando se destruyeron todas estas fuentes laborales, la informalidad se disparó. ¿Ya? Nosotros vimos acá en el paseo peatonal familias que no eran el típico ambulante, no sé si se dieron cuenta, sí. Eran como un comerciante común. Entonces, es muy probable de que tengamos, con altas cifras de desempleo, tengamos alta informalidad. Y siempre hay un tema ahí de género, ¿no es cierto? Siempre las cifras de desempleo femenino son más altas, ¿ya? Demostrando que hay ciertas discriminaciones todavía en la sociedad que no han terminado. Y los salarios también y todo eso. La informalidad del trabajo femenino, sí, porque es muchas más de precario, ellas son cuidadoras, tampoco pueden acceder a un trabajo de tiempo completo, porque tienen labores de cuidado que cumplir, pero necesitan ingresos. Sí, ahí hay todo un tema de género que está muy al debe en términos de cómo generar ingresos. Ahora, ¿cuáles son aquellas actividades económicas que se mantienen o estancadas o rezagadas, que requieren un poquito más de atención, a los que se les debiese inyectar más recursos, algún tipo de ayuda estatal, no lo sé? Siempre va a ser lo no básico. Lo no básico es lo que está complicado hoy día. El sector del rubro de la gastronomía, por ejemplo, restaurante, cuando observas, por ejemplo, acá en el paseo peatonal, hay algunos restaurantes que ya no están, simplemente hay otros que tú pasas y están a medio llenar, están medio vacíos. El turismo también, lo que decíamos delante, son sectores que se han visto fuertemente afectados por el alza del precio de lo básico, porque la gente deja de ir al lujo. Siempre la espalda financiera de una micro y pequeña empresa siempre va a ser más pobre, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que tratar de que el Estado pueda, por intermedio de los bancos, ¿no es cierto?, poder llegar a este tipo de inversiones, de negocios. Y lo otro que yo creo que también es importante ver este tema de los bienes básicos y el alza de precios, porque al final, si eso está afectando a lo no básico, ahí es donde podría estar el asunto, y ahí es donde el Estado tiene toda la capacidad de intervenir si es que están subiendo los precios de manera arbitraria, con empresas coludidas grandes en algunos sectores, que es lo que hemos visto, es que Chile tiene una historia de colusión muy importante.
Entonces nosotros hemos tenido, ustedes seguramente se le vinieron a la mente unos 3, 4 casos de Sí, corrupción. claro. Entonces es muy importante que el Estado sea firme ahí, porque si suben los precios de manera arbitraria algunos actores grandes en el sector, en el sector de alimentación, va a afectar a los otros sectores que son no básicos, que es lo que hemos visto. O sea, estoy gastando infinidad por pagar lo básico porque no hay precio competitivo. Por supuesto. Por lo que tú dices, Sí, ¿verdad? sí, eso Evidentemente queda menos platita para gastar en Sí, no, otras y cosas. ahora incluso el tema de la papa el año pasado llegó incluso al gobierno a poner mano dura e incluso tratar de investigar y llevarlo a la justicia. Claro, totalmente. Pero claro, de alguna manera estas cifras positivas son positivas sin duda para muchos los contrarios al gobierno, así que esto no es nada, debería ser más. Sobre todo este año. Claro, Sí, todo va a sí. depender de la vereda, pero esto significa también más recursos para el Estado, para políticas públicas. Claro. Dicho sea de paso, todavía hay muchos cuestionamientos en la eficiencia del gasto de los recursos públicos. Pero ¿qué hay con el tema del crecimiento a largo plazo? Sí, el crecimiento, yo le mencionaba de que es cíclico. Entonces nosotros lo que debiéramos esperar es que tengamos periodos de bajo crecimiento entre 0 y 2, máximo 3, y después de algunos años volvamos a acercarnos a 4 y así. Por Y ahora el mundo. hay que apretarse todavía Sí, el yo creo que por bolsillo. ahora sí, porque uno ve en el mundo, no solamente acá en Chile, ve de que la idea del libre mercado está un poco cuestionada. El mundo hoy día está tendiendo a moderar esta idea del libre mercado, lo vieron con Donald Trump, esta idea de los aranceles, una práctica totalmente anticompetitiva. Entonces vemos guerras por ahí, por allá, que las guerras normalmente vienen aparejadas con crisis económica. La crisis del 29, ¿no es cierto?, generó la Segunda Guerra Mundial. Pero este es un problema Entonces, tan grande el que nos inventamos con el tema de la plata. La plata es un invento. la El plata dinero- es dinero fiduciario, técnicamente es una ilusión. El dinero, claro, es un Vale invento. porque nosotros... Le damos el valor, por ejemplo. Sí, porque nosotros creemos que vale el papel moneda. Ahora, ¿cuál es el enemigo más grande hoy día del crecimiento económico? Ustedes- Al día de hoy. Sí, por ejemplo, lo mismo que ha sido para Wall Street o para cualquier centro financiero mundial, Sanhattam aquí en Santiago, ¿no es cierto?, el centro financiero de Latinoamérica, la inflación. A lo que más le tienen temor los operadores de Wall Street es a la inflación. Siempre ha sido así, históricamente. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, como el dinero es una ilusión, el dinero tiene un valor relativo. Por lo tanto, si los precios suben al doble, el dinero vale la mitad. O sea, yo paso de Arturo Prat a Gabriela Mistral, pero la gente tiende a creer que se mantiene el valor porque sigue mirando el mismo billete. Claro, pero ¿cómo si yo tengo aquí los 10.000 Claro, pesos? entonces, pero cuando llega al mercado, compra la mitad. Sí, o sea, Claro, y ahí el mercado destruye, ¿no es cierto?, un montón de... Las de 100 lucas crecimiento. son las 100 lucas, pero ya no compro lo mismo que, Claro, que y, hace 5 años atrás. en términos reales la gente no, termina comprando menos, y eso yo insisto, yo creo que la inflación en bienes básicos les van a subir las cuentas de la luz ahora ya, luego. Sí. Claro. ¿Mm? Y los responsables de manejar la inflación, de controlar la inflación. Bueno, ahí tiene el Banco Central que está Haciendo su el que está hablando de las cifras recién. Claro, yo creo que el Banco Central no ha podido controlar la inflación como debe, pero tengo la sensación de que hay un problema también ¿Político? Sí, político y de colusiones dentro del mercado que no están resueltas. Ah, ok. Sí, yo Problema creo de que sí. colusiones. Sí, creo que sí, porque Y sabes que es súper sí, importante sí, que tú sí, lo sí, menciones, sí, Denis, sí, porque problemas de eso, yo creo. sin ánimo de catalogar de buena o mala la decisión, pero siento que el tema, por ejemplo, de los retiros ha sido una carga que se le ha puesto a la ciudadanía. Claro. Porque aquí, por más que sea pelea entre políticos, es como, bueno, ustedes querían, ustedes hicieron los retiros. Y le achacan toda la responsabilidad a lo que está pasando en materia económica hoy día, a la inflación que hubo, que tenemos o qué sé yo, a los retiros de los 10% de los fondos de la AFP. Y me parece tan simplista esa crítica o ese análisis, si se quiere, respecto de lo que está pasando en economía, cuando finalmente las decisiones que nosotros como consumidores tomamos son las que se nos permiten tomar. Con esto quiero decir que nosotros no somos más que jugadores de un tablero, que nosotros no tenemos decisión alguna respecto a lo que pasa, porque el dinero es una ilusión. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos y bajo las decisiones de quienes están arbitrando este partido, que están lejos de nosotros, muy lejos de Sí, nosotros. sí, lo que pasa es que el consumidor ya tiene formas de reaccionar
hace cientos de años con respecto al dinero. Y lo dijo John Maynard Keynes, el padre de la macroeconomía, en 1920, 1930, que hay una forma psicológica de operar con el dinero. Nosotros cuando nos llega el dinero, está gastado. Sí. El dinero está gastado en nuestra mente cuando sabemos que lo vamos a recibir. Entonces, si yo le digo a una ciudadanía que le voy a entregar los retiros del 10% y le digo que le voy a entregar una cantidad de millones, esa persona el día que se lo digo va a ir a comprar bienes de lujo. ¿Me entienden? O sea, yo la pregunta que me hago yo, obviamente para apoyar a los consumidores, porque yo creo que esta es una responsabilidad compartida, es ¿dónde terminó la plata de los retiros? Y lo que se sabe es que la mitad, por suerte, logró llegar a inversión porque es que la gente mejoró su casa, qué sé yo, hizo una ampliación, etcétera. Pagaron deudas. Pagaron deudas, pero la otra mitad terminó en el retail, en la banca, en los supermercados, ¿me entiendes? O sea, hubieron actores que fueron fuertemente beneficiados, y obviamente los consumidores también, porque ellos compraron. Sí, pues pero la oferta y la demanda, mirando oferta y demanda, había actores que fueron empresas. O sea, los bolsillos de siempre se engordaron más. Un poco, claro, sí. Y finalmente era una plata que, de todas maneras, aunque hubiese estado en plata del bolsillo de las personas, también se hubiese gastado. O sea, lo que pasa es que estaba ahorrándose para otra cosa, cuestionado o no, pero se estaba ahorrando para otra cosa. Si uno se estaba ahorrado ahí, pues se estaba gastado igual. Pues y ahí empieza la discusión de, finalmente, el tema del objetivo de los fondos de pensiones. Pero claro, aquí hay varias situaciones que pasarían lo mismo si tuviéramos todavía el sistema del trueque o el sistema de con piedra o el sistema con metal, lo que sea. Finalmente se genera este tema porque hay un tema de consumo. Hay un punto importante que yo creo que siempre es bueno destacarlo en estos espacios, que es la baja educación financiera que tiene Chile. ¿Ya? Que lo demostró cuando se entregaron los retiros, que la mitad de la plata, porque esa plata venía de inversión, y la mitad se fue a consumo. Entonces hubo una pérdida desde el punto de vista de pasar plata que estaba invertida, por más que haya estado invertida en los fondos de pensiones, pero está invertida. Está invertida, sí. Entonces pasó la mitad a consumo. Y consumo de lujo más encima. ¿Ya? Eso fue lo que se supo. Entonces, hay un problema de educación financiera. De hecho, yo me dedico a la educación financiera. Yo voy a los colegios a dar charlas, voy a las empresas. Y la verdad de las cosas es que tú cuando llegas, tú cuentas cosas que para nosotros son casi obvias, pero para la ciudadanía es como primera vez que tú le contabas, por ejemplo, un dato, que la tarjeta de crédito es adictiva. Cosas que en Europa, en Estados Unidos, ya... En Estados Unidos se juntan a romper las tarjetas de crédito, como grupos de adictos, como Alcohólico Anónimo, una cosa así. La tarjeta de crédito es adictiva porque esconde el costo de la transacción. Y por lo tanto, tú cuando compras no sientes el costo de lo que hace y no te vas a saciar jamás. Sí, entonces, de hecho, yo cuento esto, tú llegas a contar esto y es como nuevo. Y las tarjetas en los 80, ¿me entiendes? O sea, es una cosa, ¿me entiendes? Sí, esto es un tema lamentablemente que hay que ir aprendiendo. Sí. Afortunadamente, Senac está haciendo lo propio con esta sanción a 2 bancos que están ofreciendo estas tarjetas o cuentas corrientes en la universidad, que lo hemos hablado mucho, que finalmente es un crimen casi para los jóvenes. Gracias por estar acá. Denis Muñoz, académico de Ingeniería Comercial de la UDLA, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos en la próxima. 11 de la mañana con 4 minutos ya. ¿Cortito nos vamos? Sí, nos separamos en una pausa, pero muy cortita porque a la vuelta tenemos más para ti. No te vayas.